España es un país de corruptos y los españoles llevan la corrupción en la sangre. Esto es lo que mucha gente piensa o lo que mucha gente cree, que el español es corrupto, es pícaro por naturaleza. Pero te puedo asegurar, con datos y con información, que los españoles no son ni mucho menos tan corruptos como se cree o como nos han hecho creer. Ni somos los más corruptos de Europa, ni tenemos una predisposición a ser corruptos ni pícaros dada nuestra historia. Estos estereotipos y estas ideas preconcebidas que están tan presentes en nuestro día a día se pueden desmontar muy fácil, y en este vídeo vamos a hablar precisamente de por qué no es cierto que los españoles sean más corruptos que el resto. Sí, es cierto que en España ha habido mucha corrupción. Han habido escándalos muy sonados, con muchas cantidades de dinero, y sí que es cierto que a partir de la crisis de 2008, cada 2x3 se estaba hablando de un nuevo caso de corrupción que implicaba políticos, que implicaba empresarios, y que al final acababa con miles y millones de euros defraudados, o miles y millones de euros que se utilizaban para fines lucrativos o poco éticos. De hecho, es que a partir de 2015, cuando empiezan a aparecer nuevos partidos políticos en España, muchos de estos vienen con un discurso y con un programa político que pretende luchar precisamente contra la corrupción, que era entonces una de las mayores preocupaciones entre la ciudadanía española. ¡Eso es la corrupción! ¡Ladrones! ¡Mediocres! ¡Gentuza! ¡Corrupta! Estos son todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Llega casi al suelo. Y estoy seguro de que tanto tú como yo estamos de acuerdo en que la corrupción es un problema y que siempre, por mínima que haya, siempre hay que intentar erradicarla y acabar con ella. Pero no podemos decir que España sea un país de corruptos, o España haya tenido un problema especialmente más grave o mayor que el resto de países en cuanto a corrupción. Claro, los estudios a la hora de medir la corrupción tienen un problema, y es ¿qué consideramos por corrupción? ¿Cómo medimos la corrupción? ¿Cómo sabemos cuándo ha habido corrupción? ¿De dónde sacamos la información? Corrupción puede ser que en tu cuenta del banco aparezcan miles de euros. También puede ser corrupción que te den una licencia o te dejen hacer algo que en principio no es legal y te hagan un favor. Corrupción puede ser también que un policía te perdone una multa porque tú le sobornas y le das dinero. O puede ser corrupción también que tú vayas al médico y que acepten a alguien o que alteren el orden de la lista para que atiendan a unos antes que otro, por una cuestión de amiguismo, por ejemplo. Como vemos, la corrupción tiene muchísimas formas. Ahora, que sea difícil medir la corrupción no quiere decir que no se pueda medir. A día de hoy se utilizan indicadores como, por ejemplo, el número de denuncias sobre corrupción, el número de casos judicialmente abiertos sobre corrupción, la propia percepción o los propios casos que la gente ha podido ver de primera mano. Podemos contar también cuánto dinero se ha pagado por encima del valor real de algo, o qué cantidad de dinero se ha desviado a sitios que a lo mejor no tendría por qué. Y con todos estos índices y diferentes indicadores, resulta que España no es uno de los países más corruptos en ninguno de ellos. Y vale, puede ser que España aún así tenga bastante que mejorar y que seguro que tiene margen de mejora, pero es que no es ni mucho menos un país que tenga un problema, según los indicadores, de corrupción. Claro, es importante diferenciar también entre dos tipos de corrupción. Por un lado, la corrupción ligada a los funcionarios, ligada a la administración, y por un lado, la corrupción política. La corrupción de los funcionarios en las administraciones suele ser la más costosa y la más numerosa en todo el mundo, y es precisamente este tipo de corrupción en la que España tiene tan buenos indicadores. España es uno de los países con menor corrupción de sus funcionarios de toda Europa, estando al nivel incluso de países como Alemania, Noruega o Suiza, que son países que se suelen tener como ejemplares o como referencia. Pues estamos a su mismo nivel. Y eso que esas cifras de corrupción ligadas a los funcionarios de la administración suelen verse aumentadas cuanto más descentralización hay, cuanto más niveles de gobierno hay. Y precisamente en España, que es un país que está muy descentralizado y que tiene una cantidad muy grande de entidades locales, de ayuntamientos, de administraciones locales y regionales, precisamente se dan las condiciones para que en España haya mucha más corrupción de la que realmente hay. Claro, ¿cuál es el problema en España? Que en España sí que ha habido y sí que hay
mucha corrupción ligada a los partidos políticos. Y pese a que esta puede no representar la gran mayoría de casos o la gran mayoría del dinero o del daño causado, es la que más revuelo y la que más llama la atención. En España ha habido varios factores que han podido favorecer que se dieran esos escándalos o esos casos de corrupción ligados a los partidos políticos. Muchos de los casos de corrupción en España de los partidos o de los políticos han estado muy ligados a un hecho como es la burbuja inmobiliaria, el desarrollo del sector inmobiliario, pues licencias que se otorgan de manera un poco opaca a cambio de favores, decisiones políticas que aunque pueden ser legales, pueden ser poco éticas o poco justificables. Y además en España, hasta hace bien poco, los alcaldes siempre han tenido mucho poder de decisión. Entonces, a la hora de otorgar un contrato, una licencia o tomar una decisión política, siempre era muy fácil que un alcalde o un representante, al tener tanto poder, acabara siendo corrompido. A todo esto le sumas que en España la mayoría del tiempo ha habido un bipartidismo en el que dos partidos se han ido turnando y que muchos de ellos han gobernado en el mismo sitio durante décadas y muchas legislaturas, que el control que pueda haber sobre el uso de estos recursos públicos es mínimo. Y es que esto lo comentábamos en otro vídeo anterior. Cuando viene una crisis, la gente se preocupa más sobre qué se hace con su dinero, con los recursos públicos. Entonces la preocupación por la corrupción, de no haber sido considerado un problema o de por lo menos no haber sido tan importante para la gente, cuando llegan las crisis a España, pasa a ser la principal preocupación de los ciudadanos españoles. Entonces no es que la corrupción en España sea algo reciente, si acaso ha sido igual y ha sido la misma durante los últimos 40 años. Lo que pasa es que cuando llega una crisis, la gente quiere más transparencia, la gente quiere que se rindan cuentas y la gente quiere que alguien asuma responsabilidades por esa corrupción. Y ojo con los datos. ¿A día de hoy hay más corrupción que hace 40 años? Pues seguramente no. Aunque hoy en día veamos en los datos y en las estadísticas que hay más denuncias, que hay más dinero robado o que hay más casos de corrupción, no quiere decir que haya más corrupción que hace 40 años. Esto es muy similar a cuando se habla de los casos de violencia de género. ¿Quiere decir que a día de hoy haya más víctimas de violencia de género que hace 40 años? Seguramente no. Lo que pasa es que ahora hay muchas más denuncias, ahora hay una mayor preocupación sobre estos temas y es positivo y es precisamente un logro que se haya conseguido denunciar este tipo de situaciones. Por tanto, no hay más corrupción que hace 40 años. Simplemente ahora se denuncia más y no se permiten estas actuaciones. Por tanto, ¿en España hay corrupción? Sí. ¿Mucha? Pues hombre, a ver, cualquier cosa que no sea 0 casos de corrupción ya va a ser mucho y ya va a ser algo por lo que haya que luchar porque no sea. O sea, por mínima corrupción que haya, siempre va a haber que combatirla y que tratar de evitarla. Pero no está bien decir y difundir el bulo o difundir la idea de que los españoles somos corruptos, lo hemos heredado, va en nuestra cultura, en nuestra tradición. ¿Qué dices, bobo? Pero vamos a ver, ¿pero qué estás diciendo? Que no se sostiene. Además, este tipo de argumentos o de retóricas muchas veces vienen muy bien para tapar verdaderos problemas. Ojalá el único problema que tuviera España o el problema que no nos permite progresar o crecer fuera que es que somos corruptos por naturaleza o es que hay demasiada corrupción. Pues sí, es un problema, pero no es el mayor de nuestros problemas y no es lo que nos está impidiendo ser una sociedad mejor, crecer económicamente. Por mucho que haya gente que le interese asociar estas cosas, pues lamentablemente no lo es. No es verdad. Entonces nada, espero que te haya parecido curioso este vídeo. Tienes en la descripción del vídeo las referencias y los estudios del material que hemos citado y a partir del cual hemos grabado este vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, comentario o reflexión al respecto, podéis dejarlo en los comentarios, que me interesa mucho saberla. Y si se os ocurre cualquier tema o cualquier idea sobre la que podamos hacer un vídeo, pues yo estaré encantado de leerlo y de responderos. Así que nada, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.